Bendiciones. Aquí estamos nuevamente en nuestra página Después del Divorcio, que nuestra página que está dedicada a ayudar a las personas que han transicionado de, digamos, una relación a un divorcio, a una separación. Y aquí tenemos personas que han tenido experiencia, no solamente están ahora mismo divorciadas, sino que han rehecho su vida, están felizmente casadas, y una de ellas es la doctora Lourdes Rivera. Y quiero, Lourdes, antes de que comencemos, recalcarle a las personas y aclararle que aquí no estamos hablando de heridas, aquí venimos a hablar de cicatrices, cicatrices de heridas ya sanas que nos ayudan para que nosotros podamos hablarle a otras personas para que puedan levantarse de esos momentos que la vida nos trae. A veces pensamos, la caída fue demasiado fuerte, no me voy a levantar. Y nada más lejos de la realidad, porque nosotros estamos aquí para decirle a todas estas mujeres, a todas estas personas, que hay oportunidad, que nosotros caernos es inevitable, porque muchas veces nos caemos solas, o hay alguien que nos pone el pie, nos caemos o nos resbalamos, cualquiera sea la situación, pero levantarnos nos corresponde a nosotros. Y bien, ¿quién es la doctora Lourdes Rivera? Háblanos un poquito de ti. Buenas noches, gracias Janet por la oportunidad de poder dirigirme a tu público, ¿verdad? En esta noche de hoy. Pues yo soy, primero que nada, esposa, mamá, abuela y cristiana, obvio, y médico. Me dedico a la práctica de la medicina en el área de la salud mental. Soy psiquiatra, con más de 25 años de experiencia en ese campo en específico. ¡Qué bien! Ok, psiquiatra en el campo, repíteme esa parte. Médico, psiquiatra, médico en el campo de la salud mental. La psiquiatría es una especialidad dentro de la medicina. Sí. Por lo general hay muchas personas que tienen como que dudas cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Pues los psiquiatras somos médicos, estudiamos medicina y tratamos médicamente, diagnosticamos, tratamos médicamente los pacientes que presentan trastornos mentales y emocionales, con todas las herramientas que se usan modernas en la medicina de hoy. Y medicamos, que no lo hace el psicólogo. El psicólogo no medica, el psiquiatra sí puede medicar. Exactamente. Porque es un doctor y nosotros pues hacemos diagnósticos médicos también. Porque muchas veces hay condiciones clínicas, físicas, que impactan en el área de la salud mental. Y el paciente viene con cambios mentales. Así que por eso es que somos médicos, porque podemos entonces integrar esos cambios y saber en qué áreas del cerebro hay, y abarcamos un poco más en las partes médicas de la conducta. Excelente, mira, buena la clarificación, porque muchas de las personas piensan que un psiquiatra y un psicólogo es lo mismo. Nunca había visto la diferencia de esa manera. Ajá, me ha pasado a menudo. Ahora, Lourdes, qué bueno. Y de verdad, nuevamente, gracias por estar aquí. Esa clarificación yo creo que para nosotros es bien válida y bien necesaria. Cuéntame, Lourdes, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu historia? Yo sé que tienes una historia poderosa con la que muchas mujeres se van a identificar para poder decir, como dije yo un día, wow, si esta persona pudo, yo puedo. Claro, Cuéntame. claro. Yo nací, fíjate, en un hogar no disfuncional, un hogar muy funcional, con papá, mamá, hijos, un hogar estable, donde no había maltratos, ni habían problemas de sexualidad, ni de alcoholismo, ningún tipo de eso. Estudié medicina, y estuve casada por muchos años con un colega, y estaba la cosa pues bastante bien, ¿verdad? Soy madre de tres hijos, ¿verdad? Y estaba pues más o menos ubicada en el área profesional, con una práctica privada sólida y un hogar que yo consideraba que era un hogar sólido también. Pero ya Dios había empezado como un trato conmigo. ¿Qué pasa? Yo le dije, ay Señor, mira, teníamos una casa espectacular, bien bonita, todo bello. Y yo le decía, yo en mis oraciones, porque aunque yo no conocía al Señor como lo conozco ahora, pero siempre era parte, ¿verdad?, de mi vida. Y un día yo le digo al Señor, ay Señor, a mí me gustaría como que tener una experiencia más cercana contigo, porque fíjate,
aquí hay de todo, aquí no hay problemas económicos, los niños saludables todos, lo que yo pensaba que era un matrimonio estable lo tenía, ¿verdad? Pero como que sentía en mi corazón como que hacía falta algo más, algo más. Y le digo una vez en un coloquio, con el señor así, en mi casa, en la casa que teníamos, había una terraza bien espectacular, el sitio era como en una montaña que se veía San Juan y todo, y abajo, en la urbanización de abajo, había una iglesia pentecostal, y yo escuchaba los cánticos cuando yo me iba a la hamaca, cuando llegaba del trabajo, y ya tenía a los muchachos ubicados, y yo los acostaba a dormir sin sueño para tener un break para mí. Me iba a la hamaca a moverme y oía los cánticos de la iglesia, y yo eso como que me tocaba, y dice, qué cosa más bella. Ay, a mí como que me gustaría otra cosa más con el Señor. Y así fue que empezó el proceso del Señor, ¿verdad? Tratar conmigo en un momento que yo no lo vi llegar, llegó la separación y el divorcio a la casa, ¿ok? Por infidelidad. Y eso fue una cosa devastadora para mí porque yo no lo veía venir. Y yo, sin embargo, yo decía, contra, pero espérate, esto es como que algo que yo no lo esperaba. Me dio una depresión a mí, que yo que bregaba con pacientes, que por un mes yo no podía ver pacientes porque yo lloraba más que ellos. Y Wow. el compañero mío, el otro psiquiatra con el que yo tenía la práctica, me decía, pero ni no empieza en antidepresivo, pues yo rebajé. Yo me puse que, bueno, parecía que literalmente estaba enferma, ¿no? Pero de depresión. Los medicamentos que yo recetaba, que me decía, pero tómate esto otro, no me ayudaban con la depresión. Tampoco podía dormir. Yo apenas podía atender a los nenes y con dificultad, eran todos pequeños, No de podías casi edades funcionar. sí, pequeños, no podía funcionar. Los medicamentos no me hacían nada. Hasta que una amiga mía, que ya, una muchacha que yo conocí en el gimnasio que yo frecuentaba, ya el Señor le había dicho a esa amiga mía, háblale de mí a ella. Pero ¿qué pasa? Que ella como que se intimidó un poquito con los títulos, Ujú. ¿verdad? Ay, pero es que yo no me atrevo. Total, que yo siempre he sido una persona que yo para mí el título yo lo dejo enganchado en la oficina. Yo era amiga de ella, que salíamos y compartíamos almuerzo. Tú sabes que era amiga. Y ella tuvo un poco de reserva. Y cuando sucedió eso, ella se inquietó mucho. Ella también como que se afectó un poquito. Y entonces ella empezaba a mandarme palabras, versículos bíblicos, versículos bíblicos. Y cuando yo leía eso, ahí yo podía dormir. Por ahí fue que empezó la cosa, porque tú sabes que el Wow. sueño, cuando uno está depresivo, el sueño es lo primero que uno pierde. Y después viene la ansiedad y después entonces más o menos viene la depresión. Pues con esa palabra, versículos bíblicos que ella me enviaba, pues yo podía dormir y yo dije, pero espérate, esto no, esto es espiritual, lo que está pasando aquí es espiritual. Y entonces empecé a leer la Biblia. Yo había leído la Biblia en la universidad, porque en la universidad se lee la Biblia como un libro histórico. Pero ahora en esta crisis, cuando ni los medicamentos que yo recetaba, ni el consejo que me podía dar un compañero de trabajo me ayudaba, y que solamente con la lectura de unos versículos bíblicos me ayudaban, yo dije, pues espérate, por aquí es que es la cosa. La cosa, pues entonces va por el área espiritual y empecé a leer la Biblia. Y con eso era con lo único que yo podía, ¿verdad? Tener aliento y tener un poco de sosiego, de poder dormir. Y yo le decía a mi hermana y a mi hija mayor, que es un poquito más mayor que los otros, yo decía, contra, pero es que esto de la Biblia, esto es un tratado de salud mental. Y yo no me había dado cuenta. Aquí está todo, aquí lo dice todo lo que yo he estudiado por tantos años. Porque un psiquiatra estudia, después que estudia medicina, estudia 4 años más o posiblemente 5 o 6, dependiendo de la subespecialidad que haga. Así que son muchos años de estudio en cuestiones de conducta. Y nada de eso me ayudaba a yo poder levantarme de eso, lo que yo decía que fue un golpe bajo, que después más adelante entendí
que ese era el proceso que Dios utilizó para traerme a sus pies. Porque si, pues, Dios tiene un trato con cada cual y con cada cual, pues, tiene una forma de hacerse notar, particularmente. Después yo bromeaba y decía, Señor, yo te había dicho a ti que yo quería una experiencia contigo, pero te pasaste, no era para tanto. Tú te pudiste haber revelado de otra forma, no era para tanto. Así que así más o menos fue que llegué a los caminos del Señor. Después empecé a caminar con esa amiga mía, que ella me invitaba mucho a todas las actividades que ella iba de mujeres, de la iglesia que ella perseveraba, retiros que íbamos los sábados y nos íbamos para un monte a orar. Y ahí en ese monte, pues, hace más de 25 años entregué mi vida allá oficialmente al Señor. Y luego de eso, pues me bauticé y me empecé a congregar en una iglesia discípulo de Cristo, porque como Dios lo tenía todo planificado, la Orquestado. mejor amiga, orquestado, ¿verdad? La mejor amiga de mi hija, que yo no lo sabía, era hija de un pastor, Wow. porque mi hija estudiaba en un colegio de discípulos de Cristo y él era pastor. Después me reuní con él y él me dice, no sé, que nosotros venimos orando por ti hace mucho tiempo. Así que me congregué con él, todo el principio de mi vida en el Señor, ¿verdad? Me bauticé en la discípulo de Cristo. Así Y fue de que yo ahí seguiste llegué. perseverando. Seguí perseverando, gracias a Dios hasta el momento, no, nunca he tenido mis altas y mis bajas, me he cambiado de congregación por cuestiones de mudanzas y eso, pero no me he apartado, porque lo que ha traído el Señor a mi vida es demasiado para poder dejar eso a un lado y seguir la vida anterior que ya no tiene sentido. Oye, me El llama Señor la llena todo, atención. todas las áreas, no tienes que buscar nada fuera de eso. Él lo llena todo y en todo, todo, todo. Mira, me recuerda cuando estábamos hablando de tu matrimonio anterior, cuando hablaste que todo parecía perfecto, todo ahí parecía que todo estaba en orden, que todo era lo que pues, lo que tú hubieses soñado, un matrimonio perfecto, tu profesión perfecta, tus niñas con salud. ¿Y cuántas veces no nos hemos dado cuenta y de momento la vida nos despierta a que vivíamos dentro de Jericó, una ciudad amurallada que encerraba destrucción, porque esa destrucción estaba ahí, ningún imperio se cae en un día, o sea, una infidelidad no llega de hoy para hoy, se va programando poco a poco, y entonces, bueno, de momento explota, porque debajo de ese cielo nada se queda oculto. Y qué lindo cuando yo pienso que el Señor nos viene preparando, ¿verdad? Ya va haciendo ese toque en tu vida, pero cuando estamos tan distraídos por la vida que llevamos tan tranquila, por la vida que llevamos, voy a decir, sin la necesidad de él, que es una mentira, porque nuestra vida espiritual se nutre de él. Ya yo la Pero, tenía. exacto. Y entonces comienza ese toque suavecito dentro de tu corazón, like, oye, dentro de todo eso que tú tienes, que piensas que no necesitas nada más, hay algo que te falta y es ese alimento, esa conexión espiritual. Y entonces comienza ese toque, mira cómo el Señor va orquestando todo, comienza ese toque poco a poco tuyo de sentir la necesidad de encontrarte con Él, de sentirlo a Él, de tener una experiencia con Él. ¿Y qué pasa? Me recordaste el verso que dice, te llevaré al desierto y allí te volveré a enamorar. Y te llevó al desierto. Y en ese desierto, fuiste a ese desierto y en ese desierto descubriste que, wow, encontré el amor de mi vida. Eso es así, el Señor siempre me hablaba a través de Isaías 54, que me decía, tu marido soy yo, tu hacedor. Ese es tu marido. Y definitivamente en el caminar en el Señor he aprendido a conocer al Señor como tu marido, como mi marido, que aun cuando estamos casados, sigue siendo nuestro marido. Él sigue siendo, y Él enseña a nuestros maridos a ser buenos maridos también. Amén, amén, amén. Pero que lo primero en ese pedestal sea nuestro Señor. Porque muchas veces
en ese espacio de él. Y te lo digo por experiencia propia, porque me pasó en ese lugar donde debe estar nuestro Señor, ese lugar que es el primero que debe ocupar Él en nuestra vida. Muchas veces ponemos o un ser humano o ponemos cosas materiales o nos ponemos nosotros mismos. La infinidad de veces nos ponemos nosotros mismos dentro de ese lugar primero y entonces por ahí para abajo sigue todo lo demás y si sobra un espacio, pues entonces se lo entregamos a él. Y entonces de golpe nos damos cuenta de que, oye, aquí las prioridades y los lugares están invertidos y entonces volvemos al versículo. Yo te voy a llevar al desierto, voy a volver a enamorarte, voy a volverte a hacer entender quién es el amor de tu vida, quién debe ser tu primer amor, para quién, delante de quién te debes rendir primero. Y me llamó la atención algo que acabas de decir, Lourdes, y es que él enseña también a los esposos, pero a los esposos que se dejan tocar, porque hay esposos exacto, a los que se someten al Señor. Exacto, los que permiten que se toque, los transforme, los cambie, los moldee y los haga la imagen y semejanza de nuestro Señor para que entonces ellos puedan entrar en ese gobierno del hogar, la esposa y el hogar y todo lo que viene por ahí para abajo como una sombrillita, como digo yo, que es tan lindo porque ese es el orden perfecto. Lourdes, qué bonito. Yo estaba hablando con una persona el otro día y le hablaba porque está en un estado de desesperación. Y yo le estoy diciendo, cuando nosotros estamos en medio, y creo que tú y yo hablamos de eso en una ocasión, cuando estamos en medio de una situación traumática, como es un divorcio no porque los dos estuvimos de acuerdo, sino pues porque pasó algo, boom, explotó la bomba y de momento, como dijiste tú, yo esta no la vi venir y de momento tenemos esa ráfaga y ese huracán en la cara de nosotros y las personas entran a un estado de crisis, a un estado de desesperación y muchas veces la iglesia tiende o a demonizar o a espiritualizarlo todo. Y es lo que no podemos hacer. Tenemos que entender que hay que trabajar, tú como psiquiatra, hay que trabajar con la psiquis de las personas. Hay que trabajar con su salud emocional, su salud mental, con el proceso, ayudarlas a pisar, como diría yo en castellano, a pisar tierra, a entender qué fue lo que pasó y entonces de ahí a trabajar. Cuéntame cómo podemos trabajar con eso. ¿Cuál es tu proyecto? Yo sé que tú estás muy tocada con lo que es trabajar con las mujeres que han atravesado lo que tú atravesaste y es bien importante saber que lo que nosotras atravesamos, Lourdes, no es para que cerremos la boca, demos la espalda, nos encojamos dentro de nuestro dolor, por el contrario, es una responsabilidad levantarse, estrechar la mano y ir a rescatar a aquellas que están atravesando lo mismo y necesitan ayuda para salir. Cuéntanos. De hecho, el divorcio es una de las crisis más grandes que puede tener una persona, tanto para la mujer como para el hombre. En salud mental es una de las categorías de crisis más arriba, inclusive más arriba que la viudez, porque en el divorcio hay que trabajar muchos issues económicos, de relaciones con los hijos, relaciones con las familias, exfamilias, muchas cosas que se trabajan que en una viudez no hay que trabajarla. Así que en el divorcio, pues es un trauma mucho más fuerte desde el punto de vista emocional que posiblemente una viudez y para algunos una enfermedad, por ejemplo. El divorcio te afecta mucho en tu estima como mujer, especialmente ahora, pues cada día hay más divorcios y eso, pero como quiera, a ti como mujer te afecta mucho. Tu identidad se puede ver afectada también. Así que es algo que, y por supuesto, pues físicamente también te puede devastar, ¿verdad? Si entras en una depresión, un proceso de ansiedad, de pánico. Y si espiritualizamos más todos esos procesos, si nos quedamos en espiritualizarlo solamente, pues va a ser como una carga mayor a nosotros y nuestra restauración va a ser más lenta. Por eso es que en todo ser humano hay que trabajar las cosas sí a nivel espiritual, pero a nivel mental, psicológico y a nivel físico con la parte médica. Tiene que ir integradas todas las partes para uno poder, ¿verdad?, superarse.
como en este programa yo he visto que ya se han hablado de las mismas fases, que son como casi las mismas que en la muerte, ¿verdad? Las mismas fases, las de Kubler-Ross son las que se pasa por el divorcio, porque esa Sí. primera fase es una fase de crisis total. ¿Y qué duración tiene cada una? Pues eso depende de muchas cosas, de muchos factores, de los sistemas de apoyo que pueda tener la persona, de las vulnerabilidades que puedan tener previos al evento, de la finanza, de tantas cosas, ¿verdad? Porque un divorcio afecta a todo nivel. Afecta emocional, física, espiritual, en la finanza, en todo. Así que hay que irlo trabajando etapa por etapa. Y no es algo que tú puedes decir, aquí no ha pasado nada, yo sigo para adelante. Especialmente cuando tienes hijos, que no puedes, tú tienes que pensar en ti, pero tú tienes que pensar que ese divorcio no se puede llevar enredado a los muchachos. Eso me Ujú. pasaba a mí. Yo le oraba al Señor, yo estuve par de años orándole al Señor que restaurara esa relación, porque yo en mi oficina ya había visto la devastación que un divorcio traumático y contencioso podía causar en la futura generación, en los hijos, y puede marcar por ahí para abajo también muchas generaciones. Así que es algo que hay que tomarlo, ¿verdad? Como cuando tú tienes más que una enfermedad física, porque una enfermedad física tú más o menos tienes más destreza porque hay más gente que ha pasado, el médico te puede dirigir mejor, en cuanto a los tratamientos y eso, pero en una crisis emocional como esta, pues es más fuerte todavía, que tú no sabes qué hacer, básicamente. Sí, y es como dijiste, o sea, mira, cada situación es distinta. Nosotros no podemos generalizar que la tuya es igual Ujú. que la mía, que es igual que la de aquella, que es igual que la de la otra persona. Todas las situaciones son distintas. Y la capacidad, eh, Dios nos ha dado una capacidad a cada uno de nosotros, nos ha dado la fortaleza para enfrentar y levantarnos. Como tú dijiste, está en la palabra. En la palabra Ujú. vamos a encontrar mucho y necesitamos ayuda. Y muchas personas no se dan cuenta o se sienten menos espirituales o se sienten condenadas por el mero hecho de buscar ayuda profesional, ¿verdad? Y Sí. eso creo que lo discutimos en una ocasión porque vimos el testimonio y creo que tú estabas escuchando el testimonio de Bernice y hablábamos de Sheila Ajá. Walsh. ¿Qué pasa con la pastora Sheila Walsh? Una mujer tan famosa, una mujer que la estamos viendo en las cámaras por años de años de años de años y como una simple pregunta la tiró al suelo en Ujú. medio de un programa de televisión, en vez de ella preguntarle a la persona que trajo, ¿cómo estás? La persona le dijo, no, ¿tú cómo estás? Claro. Y eso la sacudió en su espíritu y ella se quebrantó a llorar. Y al ella quebrantarse a llorar salió de las cámaras. Aquello fue una cosa terrible. Eso fue hace más de 20 años atrás. ¿Qué Ujú. pasa? Que ella dijo, yo necesito ayuda profesional. Y entonces, ¿qué pasó? Le dijeron, si tú te atreves a buscar ayuda profesional y la gente se entera que tú necesitas ayuda profesional y estás en medio de ayuda profesional, se te cae el programa, tu testimonio se pierde y todo se va a venir al piso. Ella dijo, pues que se vaya al piso, pero yo necesito ayuda. Y Claro. cuando le internaron en un hospital psiquiátrico por la depresión y la crisis emocional que tenía, ella dijo, si no hubiese sido por eso, yo no hubiese sobrevivido a esta crisis. ¿Cuántas personas nos encontramos, Lourdes, que no se atreven a buscar ayuda? ¿Qué le dirías tú? Que tenemos que salir de ese tabú, que si nosotros somos cristianos tenemos que tener al revés más conocimiento y más sabiduría. En la palabra dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y si Amén. nosotros queremos pasar esos procesos exitosamente, hay que buscar ayuda espiritual, ayuda física, porque hay unas cosas a nivel físico que hay que hacer, como comer bien, ejercicio, dormir bien, ¿verdad? Y también si es necesaria ayuda psiquiátrica también, por reconocer que nosotros no todo lo podemos, no todo lo sabemos, y hay momentos en nuestras vidas. Yo sabía mucha psiquiatría y yo tuve que buscar ayuda, porque no es lo mismo. Tú puedes a nivel intelectual tener mucho conocimiento, pero a nivel emocional y a otros niveles, pues no necesariamente tienes las herramientas. Así que hay que buscar siempre herramientas.
Y yo siempre le digo a las mujeres, mira, herramientas y que tú sepas quiénes son, o sea, y no te pongas a compartir tus cosas íntimas con cualquiera, no es en las redes, no es con los compañeros de oficina, no es irte a un pub, no es imitar las cosas que te dicen por ahí, que un clavo saca otro clavo, nada de eso, porque todas esas cosas lo que van a hacer es atrasarte en tu proceso de recuperación. Y el Señor nos permite pasar por todas esas cosas para restaurarnos y para revelarse en nuestras vidas en otras facetas que nosotros no lo conocemos, como nuestro esposo, nuestro amigo, nuestro consolador, nuestro médico, tantas cosas vamos a ir aprendiendo de ese proceso. Así Sí, que es bien importante efectivamente. buscar ayuda. Tenemos que salir de esos esquemas. El psiquiatra es parte, o sea, es parte ahora mucha gente busca ayuda más que antes. Cuando yo me Sí, convertí hace 20 y pico años atrás, los psiquiatras eran del diablo. no, o Se eran para los hablaba de los locos. psiquiatras como que eso eran del diablo, ¿no? Del diablo. Literalmente yo pude ir a reuniones donde hablaban de los psiquiatras como que eso de ir a un psiquiatra es del diablo. Y, sí, y eso es parte de lo que el pueblo de Dios tiene que aprender, que esa parte de la mente es demasiado importante y Dios está bien, bien pendiente de que nosotros en esa área crezcamos también. Es súper Sí. necesario. Mira, Lourdes, yo en los últimos 3 años he tenido que meterme de cabeza en libros. A nivel de que el otro día fui a buscar dos journals que necesitaba, yo los separo, uno para cada cosa. Eh, y de momento encontré un montón de libros, estaban en especial y yo dije, ¡ah, libros! Y compré 12 libros nuevos. Y después yo los miraba y yo decía, ay, mi madre, todavía hay como 20 más. Pero bueno, gloria a Dios por eso. Y se aprende un montón. Pero Ujú. tú tienes razón, tú sabes que la gente antes pensaba que ir a un psiquiatra era porque estabas loco, nada más lejos de la realidad. O sea, vamos a un psiquiatra como vamos a un oncólogo, como vamos al dermatólogo, como vamos a cualquier médico, porque tenemos que entender que, óyeme, somos espíritu, alma y cuerpo. Somos Eso seres es humanos así. integrales. Y si yo dejo una parte sin atender, me va a crear una crisis. Me va a crear una crisis Exactamente. en algún momento. Y entonces, ¿qué pasa? No podemos desatender una de nuestras partes y mucho menos en medio de una crisis emocional, en medio de situaciones que yo tengo que entender que tengo que trabajarlas todas para que el Señor pueda glorificarse en mi vida. Y Ahora, es una época también de tomar muchas decisiones cuando uno está pasando por sí, esos procesos. Y las sí, decisiones tienen que ser sabias. Y si tú no buscas ayuda, que tengas acompañante para tomar esas decisiones adecuadamente, pues va a ser peor, peor. sí, no, y hemos visto personas que han terminado por no buscar ayuda, han terminado, mira, tenemos que hablar en español, arroz y habichuela, han terminado en suicidio, porque no han Claro. buscado ayuda en el tiempo correcto, no han buscado Ajá. ayuda en el momento correcto. Y volvemos, yo no puedo espiritualizar todo, para eso Dios le dio la sabiduría a los psiquiatras, a los psicólogos, a los consejeros, le ha dado sabiduría a las personas para que puedan trabajar cada uno, zapatero a su zapato, decimos en nuestro país, ¿verdad? Claro que sí. De So, hecho, cada uno tiene que trabajar. el suicidio es una complicación médica de una depresión no tratada o que no ha respondido a los tratamientos. El caso de Rick Warren, que a él se le suicidó un hijo que Sí, tenía trastorno bipolar, pues era porque el muchacho pues no respondió y recibió los mejores tratamientos, pero como pasa en lo físico también, hay pacientes que no se recuperan. ujú. Y Rick Warren forcejeó mucho con eso. Y sin embargo, eso cambió el ministerio de él, porque el Señor le dijo, yo te permití pasar por esto, porque yo quiero que tú eduques al pueblo, que no estigmaticen los pacientes de salud mental, porque de verdad que al fin y al cabo, pacientes de salud mental somos todos, porque en Todos. algún momento vamos a pasar por un proceso y vamos a requerir ayuda profesional. Y pacientes de salud mental me llama la atención eso, me llama la atención, no le quiero decir título, pero me llama la atención pacientes de salud mental. Fíjate bien, Exacto. salud mental. Todos Ujú. necesitamos salud mental, Evelyn. Todo. Todo el mundo necesita salud mental. Todo el Sí. mundo se levanta todas las mañanas
con lo que pensamos que es un ataque del mismísimo infierno, que puede ser, no podemos negar, porque tenemos ambas vertientes. Lo que yo llevo por dentro, lo que está escondido en mi subconsciente, más lo que viene de afuera, los susurritos esos que vienen de afuera. Y si yo le doy vuelta y los invito y les digo, venga, pensamientos negativos, vamos a tomar café, siéntate conmigo un ratito, ¿quieres pasar la noche conmigo? Yo soy la responsable de sacarlo afuera o dejarlo adentro. Pero entonces tengo que buscar esa salud mental, como bien dijiste, ¿cómo? Como ahora dijiste, con un profesional trabajando conmigo, buscando qué es lo que viene del pasado. Y muchas personas no entienden esto. Piensan, como dijiste ahorita, no, dale, con clavo saca otro clavo, dale para adelante. Y para serte bien honesta, a mí me encanta estudiar y una de las cosas que hice ahora fue certificarme como life coach. Y una de las cosas que estábamos discutiendo es que hay muchos coaches de vida que lejos de ayudar a la gente, los acaban de empujar hacia abajo. ¿Por qué? Yo no puedo, y corrígeme tú, trabajar con todo el mundo de la misma manera, diciéndole a todo el mundo, tú puedes, dale que tú puedes, no, te me puedes caer, tú puedes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, claro que dale, cuando no me he sentado a ver qué es lo que está pasando con esa persona, que a mí no me corresponde como life coach, pero cuando la persona viene para que yo le ayude, oye, que más vienen para que les ayudemos a descubrir ciertas capacidades o a entender que sí tienen ciertas capacidades que no las acaban de ver por la razón que sea, cosas del pasado, cosas de su niñez, de ellos mismos, temores. Y entonces hay gente que empuja y no podemos estar empujando. Es que no se supone que ningún profesional de ayuda, sea life coach, psicólogo, psiquiatra, consejero profesional, no se supone que le diga a la persona o le diga, haz esto, otro. No, eso es un no. A eso no es que tú lo que vas a hacer es que es un acompañamiento que tú vas a hacer en el proceso. Y en ese acompañamiento, la persona va a tomar las decisiones más adecuadas para su condición, para su historial, para los proyectos que tiene, dependiendo que lo que esté trabajando. Pero ningún life coach le puede decir a alguien, haz esto otro, o toma esta decisión o toma esta otra. Eso es un no en cualquier persona que trabaja con conducta. No puede hacerlo. Y es pero bien un lamentable. Acompañamiento súper necesario. Yo le digo a mis pacientes siempre, yo soy tu espejo. Tú hablas conmigo y yo voy a ser tu espejo y tú te vas a ver en ese espejo. Y viéndote en ese espejo, tú te vas a dar cuenta qué es lo que tú tienes que hacer. La mayoría de la gente sabe lo que tienen que hacer como quiera. La mayoría. Pero llega el momento en que están tan abrumados que no lo ven, no ven la salida. Y ahí o el miedo a que no te resulte. Entran. El miedo a que no resulte una decisión. Como tú dijiste, deep down inside, nosotros tenemos la capacidad de saber esto es lo que yo sé que debo hacer. Como las banderitas rojas, lo que debo y lo que no debo hacer. Porque muchas veces las ignoramos. Y entonces, ¿qué pasa? Una ayuda de una persona en qué tú piensas, qué es lo que te gusta, cómo quieres desarrollarte y estar ahí en ese acompañamiento. No hay nada mejor que eso. Eso yo lo he descubierto. Hay mucha gente que se aísla y eso yo lo he visto mucho. Y que es bien importante que siempre yo le digo, al principio, cuando tú estás en plena crisis, tú no vas a tomar ninguna decisión hasta que no te estabilice. Y en esa etapa de crisis posiblemente vas a requerir algunos medicamentos, alguna intervención, ¿verdad? Porque a veces es necesario para que tu mente esté más clara. Y eso no solamente en procesos de divorcio, en toda nuestra vida, porque la química de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro afecta todo nuestro ser, inclusive decisiones que tomamos. Así que es importante que en esas primeras etapas, que estás en crisis, que estás en ansiedad, en pánico, que no duermes, ahí tú no vas a tomar ninguna decisión. Pero el proceso sigue corriendo en las cortes y en todo, y la finanza y todo. Así que más que nada en esas etapas es súper importante tú tener a alguien que te pueda acompañar. El pastor te va a acompañar, pero se necesita un poco más de ayuda para salir victorioso de un proceso como eso. Y tienes toda la razón, mira, no podemos tomar decisiones relevantes
en momentos de crisis, porque esas Ujú, ujú. decisiones que tomamos no son a corto plazo, son a largo plazo. Y si las tomo bajo emocionalismo, entonces puedo cometer los errores más garrafales que me van a traer más problemas a largo plazo. Claro, claro. Y entonces, imagínate, ¿qué estoy trayendo? En vez de traer corrección, voy a traer destrucción. Una cosa que muchas personas me hablan y obviamente tú puedes hablar mucho mejor de este tema como psiquiatra, Lourdes, los niños. ¿Cómo se afectan los niños? ¿Cómo trabajar con los niños? Yo, cuando alguien me llama en medio de una crisis, le digo, detén todo lo que estás haciendo, agarra a tus niños y vete a caminar con ellos, a mirar las flores, a mirar, porque todo el mundo tiene que vaciar esa cabeza de lo que tiene. Y entonces, cojan aire, distráelos y distraer los niños con rompecabezas, con cosas que mamá esté envuelta ahí en medio, ¿verdad? De la situación que tú les puedes recomendar, que tú les puedes decir. Con los niños también depende de qué edad, porque no es lo mismo, por ejemplo, en las edades preescolares y grados primarios, ¿no? Que los adolescentes. Pero en general, siempre los niños creen que ellos han tenido la culpa de lo que está pasando en casa. Así que número uno es hablar bien con ellos y decirles siempre, esto no tiene nada que ver contigo, que lamentablemente te va a afectar, ¿verdad? Porque eres parte de este equipo, pero no tiene nada que ver contigo, no es nada que tú hiciste. Eso pasa mucho en los niños más pequeños, no es nada que tú puedes hacer ni nada que dejaste de hacer. A los niños hay que ofrecerle, por eso es que tú tienes que estar bien y buscar ayuda, porque tú tienes que transmitirle que pase lo que pase, vamos a estar bien. Que nosotros somos un equipo y somos un equipo ganador. Que papá no está en contra de nosotros, que a lo mejor puede estar pasando por una etapa de confusión, pero que la relación de papá con ellos no se va a ver, no se debe de ver afectada, porque esto se trata de esposos y no de papá con hijo. Es bien importante preservar la figura de papá o de mamá en ese proceso, en lo más que se pueda. No puedes estar hablándole mal de tu cónyuge a tus hijos. Eso es un no, 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 no en salud mental. No puedes hacerlo, porque como quieras que estás afectando es la identidad de ese niño, ¿no? Lo importante ya no puedes fomentar que ellos cojan bando. Eso es un no, no. Los Es niños un no están clásico. para eso. No pueden, no, tú no puedes decirle, escoge tú por aquí, no. Tal vez la otra persona puede que fomente eso, pero deben de tratar de buscar un happy medium y no fomentar esa dinámica. Tampoco puedes triangulizar al niño. Triangulizar es que tú, el nene, es el que le da el mensaje al papá porque tú no le hablas a él. Y todas esas son cosas que van minando la salud mental del niño. El mensaje para cuando tú tienes hijos es que tú tienes que formar un equipo con ellos y decirle, esto fue lo que nos tocó, nadie lo quería, pero al final de esto vamos a hacer una familia más fortalecida y ver como que tú siempre vas a tener relación con papá, siempre vas a tener relación con mamá, papá siempre te sigue amando igual que mamá. Todas esas cosas sí son súper importantes. Ya cuando son más adolescentes, pues tenemos que trabajar la cuestión que el adolescente hace mucho, nosotros llamamos splitting, que es como que quiere dividir más los bandos. Y Sí. no, eso no se puede permitir. Es como que no, tu papá es tu papá y tu relación con tu papá, pero no trates de dividir esto más para tú ganar ventaja, porque al final tú eres quien te va a salir perjudicado. Sí, Yo la en mi gente caso, pues siempre no, traté en la medida que se podía trabajarlo así. Por la otra parte fue un poco más complicado porque fue un divorcio contencioso, ¿verdad? Pero mi niño, esa era mi oración siempre. Yo le decía, Señor, yo sé los estragos que esto puede traer. Y yo no quiero eso para mis hijos. Y el Señor decía siempre, no te apures que yo te voy a ayudar, yo los cubro. Siempre me decía en Isaías también, mis hijos serán enseñados por por ti Jehová. y yo multiplicaré por mí, ¿verdad? Mis hijos serán enseñados por mí y yo multiplicaré la paz de tus hijos, porque esa es otra cosa que los niños en estos procesos necesitan una cultura de paz.
saquen a los muchachos de la contienda. Lo más que puedan, sáquenlos de la contienda. Y traten de mamá y papá hacer la relación más cordial posible. No es que van a ser panas, porque eso muchas veces no pasa. Sí, muchas veces es Pasa con imposible. el tiempo, puede pasar con el tiempo después que restaure, pero en las primeras etapas no. Pero trata de tener siempre una actitud de respeto con tu excónyuge y una actitud de cordialidad que te afecta mucho. Por eso es que uno, ¿verdad? Tiene que ser pues bien sabio y pedirle a Dios sabiduría y estar bien fortalecida emocionalmente para poder lidiar con todas las cosas y los hechos que se trabajan en el divorcio. Eso yo le Mis hijos decía el han otro sido día. unos muchachos ya, son adultos profesionales y han sido muchachos en uno de esos procesos de corte. Yo tuve que llevar a mi hijo varón. La corte me estaba pidiendo una evaluación psicológica y yo lo llevé a un psicólogo para que lo evaluara y él me decía, yo no sé, pero él no parece que ha pasado un proceso como este que yo estoy viendo aquí. Y eso lo dice el Señor. Es cuando alguien toma la batuta de ser la persona, y voy a decirlo así, la persona inteligente en medio del proceso. ¿Y por qué lo digo así? Tuve una persona el otro día, estábamos hablando, sabes que estaba dando las clases sobre el narcisismo. Y Ajá, entonces la persona me estaba diciendo, está haciendo bla, 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 ¿qué hago? Yo le digo, bueno, entonces tienes que jugar el papel de inteligente. ¿Cómo el papel de inteligente? Le digo, el papel de la persona que aunque quisiera gritar, que aunque quisiera decir, él es esto, es lo otro, aunque quisiera, no sé, tumbar el mundo con la boca y con las manos, vas a tener que bajar un exacto. poquito, sal, camina, baja tus revoluciones y delante de los niños, lo mismo que dijiste, todo va a estar bien, todo esto es un proceso en el que tú no tienes nada que ver y entonces tienes que decirle a la otra persona, no me mandes mensajes con los niños y decirle al niño, no me traigas Claro. mensajes, porque ni que fueran mensajeros. Y entonces, cogemos los niños, como bien dijiste, me alegra que lo hayas mencionado, porque lo tuve que decir a alguien el otro día tomar a los niños ahí en la actitud de mensajero y es como un dime, te digo, la opinión de cada uno No, envuelta. No, no es bueno, no es sabio. Lourdes, ¿cuáles son los proyectos que tú, qué estás haciendo, qué vas a hacer para la mujer, qué te gustaría hacer, qué tú crees que debemos hacer? No sé, hay tanto trabajo, hay hay mucho tanto trabajo, hay mucho trabajo. trabajo. Ahora mismo yo estoy, como te había explicado anteriormente, estoy en una sabática hace un año que no estoy practicando activamente la profesión de la psiquiatría. Yo siempre le decía a mi esposo, cuando Omar, que es mi hijo menor, termine de estudiar medicina, yo me voy a coger un break, porque, ¿verdad? Fueron muchos años, yo prácticamente crié mis hijos, los tres, con yo sola y trabajando y llevándolos a deporte y muchas cosas. Fue un proceso bien intenso, bien fuerte. Y yo siempre decía así que él terminó de estudiar medicina y yo dije, hasta aquí yo llegué, yo estaba trabajando, no tengo mi oficina privada, estaba trabajando para la administración de veteranos y ya había trabajado un tiempo suficiente como para irme, no con una pensión full, pero con alguito. Y entonces con mis ahorros, pues me he cogido una sabática que me ha encantado. Eh, estoy, estoy de sabática actualmente. Lo de la pandemia fue bien fuerte para todos los médicos y todos los trabajadores de la salud. Pero para nosotros que trabajamos en salud mental fue más fuerte todavía. Y en el Wow. sistema que yo trabajaba, pues más intenso todavía. Para pacientes bien complicados, con mucho riesgo, agotada. Así que estoy actualmente de la profesión en sabática y buscando dirección de Dios si voy a abrir oficina. Es posible que abra part-time. Ahí estamos mi esposo y yo dialogando porque nos ha gustado tanto este tiempo donde somos dueños. Mi esposo trabaja de la casa, por la pandemia lo forzó, ¿verdad? A trabajar virtual y ha sido un tiempo bien bueno de disfrutar de muchas cosas que no se podían hacer antes por la cuestión profesional. Fíjate, ese Buscando tiempo dirección de, de Dios en el área ministerial también. Yo me gustaría eventualmente dedicarme más pues ayudar a personas, pero más, mira, tú sabes, aparte del tema de la mujer que me encanta,
yo sufro por el tema de los líderes y los pastores, porque esta pandemia ha destapado tantas cosas que los pastores han estado pasando. No es que los han causado, es que los han destapado. Y hay tantos pastores afectados en su salud mental. Cada vez que yo hago o voy a una iglesia a predicar, en la cantidad de pastores y líderes que me escriben y hasta con culpa, porque ellos han aprendido que esto de salud mental, esto es como que ellos no tienen fe. Así que en ese tema, pues me gustaría eventualmente trabajar un poquito y junto con mi esposo tenemos un ministerio que se llama Ministerio Virtual Puerto Rico, donde traemos invitados y charlas y diferentes temas de interés cortitos. Así que eso sería otro tema que estaríamos desarrollando en este próximo año. Este año Excelente. 2022 ha sido de descanso, aunque sí en la iglesia que yo estoy, que persevero, que es Tabernáculo de Avivamiento en San Germán, la pastora es Irma Granado, pues ahí yo soy miembro activo de la educación, de la predicación, de diferentes actividades que se hagan, pues ahí estoy sirviendo full con ella. Pero qué Así, interesante, disfrutándome los fíjate. nietos, quiero disfrutarme lo que no pude, porque tú sabes que cuando uno trabaja en su trabajo secular, uno se pierde muchas cosas. Sí. Y en medicina más todavía, porque ahí eso tú entregas todo ahí. Y ahora pues que estoy así como en tiempo de sabática, pues Descanso. disfrutarme más de las cosas que no me disfruté anteriormente. Qué lindo, qué bueno. Fíjate, y me llama la atención esa parte del trabajo virtual a todos, la pandemia. La pandemia nos Sí, ayudó y empujó. Todo, mira, todo tiene su pro y su contra y ayudó a mucha claro que gente a sí, empujar. Yo tengo un negocio virtual y te digo que había empezado hace un año y la pandemia lo voló, pues porque la gente descubrió todo lo que se podía hacer a través de Internet y manejar claro, negocios claro, virtuales. Bueno, tremendo. Y los ministerios también, hay ministerios que crecieron en medio de la pandemia. claro. Y Pero como bien tú dijiste, todo lo virtual es parte de la evangelización oh, hoy en sí, día. Las iglesias que no quieran crucial. unirse a ese movimiento, pues se van a quedar cortos. Van Así a quedar que pues yo he regados. estado ayudando a mi esposo en eso también. Él es el que lleva más bien al frente, ¿verdad? El ministerio, pero pues tenemos planes de fortalecerlo en este próximo año. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver. Mira, excelente, Lourdes. La verdad que te agradezco la oportunidad. Yo sé que tu tiempo es valiosísimo. Todo lo que hemos hablado, y es como siempre digo en la página, no, esto no es solamente para personas divorciadas, es para personas Ujú. que también quieren capacitarse, personas que quieren entender, que quieren aprender otras cosas para poder ayudar, como bien dijimos ahorita, no todo es espiritualizado, no todo es demonizado, hay cosas que son reales. Lo repito, somos seres humanos integrales, espíritu, alma y cuerpo, y hay que trabajar esas tres áreas. Y aquí está, tú has reafirmado en este momento que realmente las personas no pueden sentirse ni culpados, ni pueden sentirse con menos fe por el mero hecho de que necesiten una guía, que necesiten ayuda para que puedan trabajar con su psiquis, con sus situaciones emocionales y sus situaciones mentales. Tenemos una mente, tenemos un Eso es espíritu así. y hay que trabajar con eso. Y el Señor habla mucho, mucho de la mente, porque ese es ahí donde primero el enemigo ataca. Sí, Primero los ese es el procesos campo de vienen batalla. aquí, después de aquí vienen al corazón y a la acción, pero empiezan Exacto. aquí. Así que nosotros tenemos que tener esa mente bien clara, como fortalecida y renovada día a día. Sí, como dice la palabra, sounded mind. Y si no, todo lo demás va a seguir lo que viene de aquí, lo que viene de aquí, y por ahí para abajo es un edificio que se puede derrumbar. Eso es así. Nada, te doy Eso es las así. gracias, pero te doy las gracias por haber estado aquí sacado de tu tiempo, que hemos tratado de hacerlo. Así Y es. bueno, en todo lo que puedas ayudarnos, en todo lo que te podamos ayudar, todo lo que podamos hacer junto con ustedes. Sé que tu esposo es, wow, y ha sido súper simpático. Aquí lo tenemos excelente, nuestro Sí, amigo. Y bueno, qué bueno que el Señor trajo esa persona a tu vida, porque como dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, y eso es cuando el así. Señor trae esa persona que realmente está bajo la cobertura del Padre para que pueda dirigir de ahí para abajo,
Eso realmente que no tiene precio. Y repito el verso para que entiendan las personas que están escuchando este testimonio. Cuando atravesamos situaciones, vamos a referirnos a ese verso. Te llevaré al desierto y allí te volveré a enamorar. Cuando atravesamos el desierto es donde el Señor nos puede mostrar su poder completo. Es donde nosotros nos soltamos de todo, soltamos a todo y a todo el mundo y entonces nos agarramos totalmente de Él. Y ahí es donde nos volcamos completamente a Él y donde logramos conocerlo totalmente. Y ahí es Nos donde volvemos a demuestra enamorarnos. su amor también en el desierto, nos da una identidad nueva, una identidad saludable, restaurada, y todo proceso va a ser para bien, como dice la palabra. Amén, amén. Bueno, mi amor, te doy las gracias y que el Señor te bendiga. Amén, amén. Vamos a estar en comunicación. Y Claro que a todas sí. las personas en la página, si tienen alguna duda, alguna pregunta, Lourdes siempre está en el grupo, pueden poner dudas y preguntas en el grupo. Claro que Y sí, aquí vamos claro a que tener a sí. la doctora para ayudarnos. Estamos a la orden siempre. Cuídate, un abrazo. Amén. Que las bendiga.